Hola, yo soy Colibrí y esta vez vamos a hablar del tema construyendo al futuro. ¿Con qué? Con hongos. ¿Por qué no? Los hongos son ajonjolí de todos los moles y vamos a construir paredes con hongos a través y gracias a la biotecnología. ¿Tú sabes qué es la biotecnología? Quizás sí, quizás no. Es un término muy popular hoy en día, pero vamos a dar un repaso acerca de la definición. A lo largo del tiempo y conforme han avanzado los descubrimientos científicos de la mano de la tecnología, se han tratado de dar muchas definiciones sobre esta disciplina derivada de la biología. La Federación Europea de Biotecnología en 1988 la definió como el uso integrado de la bioquímica, la microbiología y la ingeniería genética para poder aplicar las capacidades de microorganismos, células cultivadas, animales o vegetales o parte de los mismos en la industria, en la salud y en procesos relacionados con el medio ambiente. Como podemos ver, es una actividad multidisciplinaria que abarca muchas ramas de la ciencia y problemáticas de los seres humanos y su ambiente. Con el tiempo sus definiciones han variado, pero en general se mantiene la idea de una actividad basada en conocimientos multidisciplinarios, la cual utiliza agentes biológicos para hacer productos útiles y resolver problemas humanos. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve la biotecnología? Bueno, regresemos a esta parte de los problemas de la humanidad y de su medio ambiente. ¿Cuáles serán las soluciones para estos problemas? ¿Acaso serán los alienígenas? Oh no, lo siento señor, muchas gracias, pero este no es su programa. Bueno, en ocasiones cuando pensamos en este tipo de ciencia, imaginamos cosas muy complejas que se enfocan a resolver problemas tan retadores como la muerte misma. Pero lo cierto es que la biotecnología está involucrada también en aspectos tan cotidianos como la alimentación, la producción de detergentes más eficientes a partir de enzimas, o en la producción de bebidas tan populares como el vino y la cerveza. Entre los ejemplos de sus aplicaciones tenemos el sector energía, donde se obtienen por ejemplo combustibles a partir de biomasa. Tiene otras aplicaciones en la industria farmacológica para la producción de muchas sustancias como antibióticos y vitaminas. Para el medio ambiente lo que puede ser más conocido es su uso para la bioremediación de ambientes contaminados. Esto es maravilloso. Además, tiene otras aplicaciones en la agricultura, en la industria pecuaria, en nuestra alimentación en general, en la salud, por ejemplo, con la creación de nuevas vacunas, bajo el contexto de la pandemia. Finalmente, otro ejemplo es que está involucrada en la creación de nuevos materiales para construcción, a partir de organismos como los hongos, en una disciplina que se conoce como la bioarquitectura. Regresemos al mundo mágico de los hongos. Empecemos por preguntarnos, ¿qué es un hongo? Bueno, sí, creo que no es tan fácil de definir, ¿cierto? Cuando invocamos la imagen de un hongo, en nuestra cabeza es fácil adivinar que seguramente a todos nos aparecerá un delicioso champiñón, o la clásica manita muscaria popularizada por los videojuegos. Pero esta es una imagen reducida de lo que realmente representan los hongos en nuestro planeta. Pues bien, podemos definir de una manera muy general a los hongos como organismos eucariontes, heterótrofos y casi siempre como productores de esporas y productores de exoenzimas. Otra característica que los distingue de otros organismos es que su pared celular está compuesta de quitina. Son seres que se encuentran en la mayoría de los ambientes de la Tierra. Sus funciones en los ecosistemas son muy diversas, empezando porque gracias a ellos hay un reciclaje de una gran parte de la materia orgánica que producen otros seres vivos. Es el caso de la madera, que pocos pueden degradar. A su vez, su existencia permitió que las plantas pudieran colonizar ambientes hostiles, por lo que son aliados sumamente valiosos. Sin embargo, también pueden ser enemigos dañinos y difíciles de combatir, como es el caso de aquellos que son patógenos. Un ejemplo claro son los hongos que provocan la onicomicosis. Forman parte de redes tróficas inmensas. Muchos organismos los consumen, desde insectos hasta mamíferos grandes como el ser humano. Y sabemos que, en este caso, este homínido ha desarrollado un gran amor por un tipo de hongo que se conoce como trufa. La trufa es un hongo hipógeo que ha despertado pasiones enormes, sobre todo en Europa. También han cobrado una gran importancia en la ciencia aplicada, sobre todo para la adquisición de nuevos antibióticos como la penicilina, gracias a sus metabolitos secundarios. A su vez,
han tenido un gran impacto en la genética y la biotecnología. Con esta última tienen una larga relación. El ejemplo más claro de esto es que los hongos levaduriformes son fundamentales para que se lleve a cabo el proceso conocido como fermentación, para la producción de pan, por ejemplo, o bebidas alcohólicas, como el vino, uno de los primeros procesos biotecnológicos que se ha desarrollado y modernizado con el crecimiento de las sociedades humanas. Así es, el vino. Seguramente lo que más te ha quedado claro es cuánto me gustan los hongos, pero vamos a centrarnos en qué es el micelio. Los hongos forman estructuras muy complejas, y de ellas podríamos hablar mucho, pero vamos a hablar del micelio. Este es un conjunto de células somáticas de los hongos. Su función principal es absorber de su entorno los nutrientes de los compuestos orgánicos y agua que requieren para alimentarse y sobrevivir. Son células esenciales para interactuar en general con el medio, por ejemplo con otros seres vivos como las plantas en el caso de los hongos que forman micorrizas. Es una asociación entre raíces vegetales y las hifas de ciertos hongos. El micelio está constituido por filamentos de múltiples células llamados hifas que pueden cambiar de color, tamaño, forma y propiedades dependiendo de la especie o grupo al que pertenezcan. Pero, ¿por qué nos interesa hablar sobre esta parte del hongo si usualmente con lo que tenemos más contacto es con sus estructuras de reproducción sexual para hacer un buen caldo o unas quesadillas? Bueno, el micelio, aunque parece una estructura muy delicada, tiene propiedades impresionantes, como su resistencia a la desecación, al fuego o su capacidad de entrar en espacios reducidos en busca de nutrientes y agua. Estas propiedades han llamado la atención de muchos científicos que le ven potencial para resolver problemas que han sido grandes retos para la humanidad por años, como los residuos de las construcciones y la poca eficiencia de muchos materiales que en ellas se utilizan. Para entender por qué estamos en el contexto del micelio y la construcción hay que hablar de las necesidades arquitectónicas de hoy en día. Para entender por qué hemos buscado materiales alternativos para la construcción de edificaciones es necesario ver nuestra situación actual en el planeta Tierra. El crecimiento constante de las poblaciones junto con sus necesidades y nuestras maneras de explotar los recursos naturales han dejado un impacto enorme en la naturaleza. Dentro de los grandes problemas está qué hacer con nuestros desechos. En la naturaleza hay un continuo reciclaje de la materia orgánica. Se da la producción de estructuras que finalmente se degradan y no tardan millones de años en reciclarse como sucede con los materiales sintéticos creados por el ser humano. Esta parte del funcionamiento de la naturaleza nos debe hacer reflexionar en torno a los sistemas productivos humanos que son poco eficientes y contaminan mucho, ya que nos encontramos en una época crítica donde estamos cruzando el límite para la desaparición irreversible de los recursos que requerimos para nuestra subsistencia. Últimamente se han planteado conceptos como la bioarquitectura, que integra elementos naturales con las construcciones, y en conjunto con otros conceptos como la sustentabilidad pretende crear nuevas técnicas y diseños que provoquen menor impacto negativo en la naturaleza. Se ha buscado encontrar construcciones que cubran las necesidades humanas retomando materiales naturales, que tengan relación con el ecosistema donde se encuentran las poblaciones y que estos materiales se degraden relativamente más rápido que elementos como el unicel y el concreto. Ya te vi, sentado en tu escritorio tratando de recordar de qué rayos se trataba este video. Pero no te preocupes, yo te ayudo. Estamos hablando sobre el futuro, construyendo con hongos. Y ahora sí vamos al grano. ¿Qué intentos se han generado para seguir la idea de una bioarquitectura mediada por la biotecnología y con hongos? Bueno, el antecedente más conocido es el de los ladrillos de micelio, patentados por Philip Ross, un emprendedor de la Universidad de Stanford que estudia las diversas posibilidades para el uso de los hongos junto con otros organismos y la tecnología para mejorar la vida de los seres humanos mediante el diseño. En sus estudios se encontró que cuando el micelio de los hongos se seca es resistente al fuego, al agua y funciona como un aislante a la humedad, pudiendo utilizarse para formar un material de construcción fuerte, ligero y ecológico. A partir de sus estudios, Ross patentó ladrillos de hongos con la especie Ganoderma lucidum y paja de trigo, que se pueden ensamblar bastante bien para formar cualquier tipo de estructura. Philip Ross es un artista e inventor que ha investigado sobre el uso de biomateriales. Él propuso la palabra
Mycotecture, que definió como la práctica de construir con el micelio. Es el cofundador de la empresa de diseño e ingeniería MycoWorks, que se encuentra en California. El objetivo de dicha empresa es continuar investigando en el desarrollo de productos y aplicaciones basadas en el micelio de los hongos. Las obras que ha realizado con el micelio de Ganoderma lucidum como material para usar en la arquitectura y para fabricar muebles han sido exhibidas en distintos museos de Estados Unidos y también en Moscú. Bloques de micelio fabricados por MycoWorks fueron mostrados en una exhibición realizada en 2013 en el Museo de San Diego, donde además los niños pudieron jugar encantados con ellos. Otro gran ejemplo son los paneles estructurales aislantes a partir de hongos y desechos agrícolas. La compañía estadounidense Ecovative Design, fundada por Evan y Gavin, estos dos atractivos caballeros, comercializa un producto denominado Mushroom Insulation, el cual actúa como un aislante acústico y térmico en paredes de edificios. El producto consiste en hifas empaquetadas de un hongo que previamente se ha cultivado. Esto es genial. Y justo cuando pensabas que quizás iba a hablar de otra cosa, ¡boom!, la casa micoecológica. La misma empresa Ecovative construyó la primera casa ecológica con las paredes aisladas mediante el uso de la tecnología sustentable Mycofoam, que sustituye las tradicionales espumas fabricadas a partir de petróleo por micelio. En el transcurso de unos cuantos días, el aislamiento con hongos creció in situ entre dos maderas. Durante el mes siguiente, el hongo se secó y dejó una pared resistente y fuerte como resultado. Al ser una materia orgánica, el micelio terminaría muriendo a lo largo del primer mes, formando entonces un sello hermético frente a la temperatura, humedad y fuego. Finalmente, como pilón, vamos a hablar acerca de un ejemplo de los estudios que se han realizado últimamente en cuanto al tema. Y así es. Esto sucedió en el temido 2020. La Universidad de Minho de Portugal publicó un artículo titulado Potential of Fungi of Concrete Repair, donde se estudian las propiedades de algunos hongos que, al igual que ciertas especies de bacterias, precipitan el carbonato de calcio. ¿Y cómo es que se relaciona esto con el uso de hongos para la construcción? Bueno, en este caso, en vez de concentrarse en la construcción de nuevas edificaciones con materiales innovadores, los científicos que participaron en esta investigación plantean que es importante hacer que materiales que están presentes tengan una mayor durabilidad. Plantean que del 5 al 8% del dióxido de carbono producido por el ser humano proviene del concreto, y la gran parte de este material se convierte en un desecho de baja durabilidad. Aunque hay varios intereses económicos en la producción del concreto, este grupo de investigadores plantean restaurar el existente para aumentar su eficacia como material resistente y de larga durabilidad. Esto último aprovechando las delgadas células de hongos que, al igual que las diminutas bacterias, pueden entrar a los poros y grietas del material para precipitar dentro de él el carbonato de calcio, restaurándolo finalmente. Este proyecto obtuvo buenos resultados con las especies de Cladosporium herbarum y Penicillium brevicompactum, entre muchas otras, que fueron cultivadas en laboratorio y analizadas, después de haber sido obtenidas de algunos puentes en Portugal. Como conclusión, todos estos proyectos que hoy en día siguen creciendo y la investigación en torno a ellos nos plantean que la biotecnología nos puede dar respuesta a problemáticas actuales a partir de organismos tan diversos y maravillosos como los hongos. En la actualidad, los esfuerzos de disciplinas como la biotecnología para cambiar nuestra manera de vivir a una que nos permita disminuir el daño que hacemos al planeta deben de ser aplicados a nuestra cotidianidad. Deben de ser integrados por la población a su manera de existir, así como de entenderse parte de la naturaleza dentro de esta modernidad. Imagina que en un futuro cercano, la próxima vez que te cambies de casa, podrías voltear a las paredes y saber que están construidas a partir de hongos. Las posibilidades con los seres vivos son casi infinitas. Seamos parte de este cambio.
Te agradezco por tu atención y te dejo mis referencias.